ahora pasamos al segundo punto de nuestra declaración de fe, que tiene que ver con Dios. ¿Qué creemos nosotros acerca de Dios? Bueno, en primer lugar, nosotros somos, como lo dice allí nuestro artículo, nuestra declaración de fe, somos monoteístas. Es decir, que creemos en un solo Dios. Creemos que hay un solo Dios verdadero. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay infinidad de dioses. Creemos que hay un solo Dios verdadero y este Dios es creador de todo lo que existe. Es decir, que nuestro punto de vista también podría llamarse creacionista en cuanto a Dios. El capítulo 1, versículo 1 del Génesis comienza justamente de esta manera. En el principio creó Dios. La Biblia nunca se trata de probar la existencia de Dios. La Biblia da por un hecho la existencia de Dios. La Biblia no es un libro donde usted va a encontrar argumentos acerca de la existencia de Dios. No, eso no lo va a encontrar en la Biblia. La Biblia simplemente afirma Dios existe y Dios ha creado todas las cosas. De hecho, algunas porciones de la Biblia, como por ejemplo el Salmo 14 y otros más, nos dicen que es un necio aquel que niega la existencia de Dios. Dice el Salmo, dice el necio en su corazón, Dios no existe. Es decir, que para Dios una persona que niega la existencia de Dios simplemente es una persona sin entendimiento. Fíjese, a tal punto es esto que aún los demonios, la Biblia dice, creen y tiemblan. Los demonios no son ateos, son creyentes. En el sentido de saber de la existencia de Dios, ¿cierto? No creyente en el sentido nuestro de obediencia a Dios. Esas son dos cosas distintas. Ellos creen y afirman la existencia de Dios aunque no le obedecen, como lamentablemente muchas personas hoy en día, ¿no? Creen y afirman la existencia de Dios, pero no le obedecen. Yo me acuerdo que hace unos años atrás estaba predicando en una iglesia. Estaba el culto realmente muy motivado y yo hice la siguiente pregunta al comenzar el mensaje aquella noche. Dije, ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? Y la iglesia respondió, amén. Pregunté a continuación, ¿cuántos de los que están aquí tiemblan ante la presencia de Dios? Y la iglesia dijo, amén. Y yo añadí, hasta ahora no somos mejores que los demonios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. La pregunta siguiente sería, ¿cuántos de los que estamos aquí obedecemos a Dios? Esa es la pregunta. Porque creer en Dios y saber de la existencia de Dios, si bien es un paso, pero no lo es todo. Hasta un demonio puede hacer eso y en efecto ellos hacen eso. Cuando en una ocasión una persona endemoniada se cruzó con Jesús, o más bien Jesús cruzó hasta donde estaba este endemoniado, dice que vino este endemoniado, se postró ante los pies de Jesús y le dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. O sea que los demonios saben quién es Jesús, saben quién es Dios. Y ellos hicieron esa clara distinción que ahora también nosotros la vamos a hacer. Dios es un ser que se manifiesta en tres personalidades o personas, pero luego llegamos a ello, ¿no? Entonces nosotros somos monoteístas, no somos politeístas, no creemos en muchos dioses, no somos triteístas, no creemos en tres dioses, como algunos afirman, no somos panteístas, es decir, no creemos que Dios esté en todas las cosas o que sea parte de las cosas. Por ejemplo, el panteísmo cree que el árbol es Dios, cree que el animal es Dios, cree que las estrellas del cielo es Dios. Es decir, el panteísmo asume que todo es Dios. Dios es creador de todo y Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero no es parte de ese lugar. ¿Se entiende la diferencia? Dios en este momento está entre las estrellas, como está en este lugar, como está, no sé, en el sol. Sin embargo, Él no es parte de la creación, Él excede a la creación. Entonces somos monoteístas, pues creemos que hay un solo Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Como leíamos recién en el principio, y eso está hablando del principio de las cosas, no del principio de Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin, Él es eterno.
Él es creador de todo lo que es y de todo lo que existe. Obviamente que esto va a incluir también al ser humano. Creemos también en la Santísima Trinidad. Creemos que en la divinidad, es decir, Dios es un ser en el cual podemos distinguir tres personalidades: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos no son tres dioses, porque no somos triteístas, sino que es un solo Dios. Por eso decimos que Dios es un ser que se manifiesta, que existe en tres personalidades, en tres personas a la vez, ¿no? En realidad, un misterio para nosotros, porque no hay punto de comparación. Es decir, Dios, por propia definición, es incomparable. Dios, por propia definición, es insondable, es decir, no se puede llegar al conocimiento pleno y absoluto de Dios. Si Dios fuese conocido absoluto y plenamente, pues Él no sería Dios. Estaría al alcance del simplemente conocimiento de cualquier ser humano. Lo que nosotros conocemos de Dios es simplemente lo que Él ha querido manifestar acerca de sí mismo. Nosotros sabemos que Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que Él es bueno y porque todas las cosas que Él ha hecho son buenas. Nosotros creemos que Él es santo porque Él nos ha manifestado que es santo. Creemos que Él es justo, creemos que Él es eterno, creemos que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que es amor, que es luz. Pero en definitiva, todos ellos son adjetivos calificativos. Es como que yo dijera de Lucho: bueno, Lucho es varón, es de tez más bien trigueña, digamos, tiene pelo corto, tiene dos orejitas, una a cada lado de la cabeza, menos mal, ¿cierto? Qué sé yo, tiene un pullover, un suéter rayado, pero esas son descripciones de lo que él tiene o de algunas cualidades, pero todavía no estoy diciendo quién es Luis. ¿Me explico? Nosotros conocemos a Dios a través de sus atributos, a través de sus cualidades, pero no llegamos a la profundidad de quién es Él. Podemos conocer rasgos de Dios, pero no conocemos absolutamente todo de Dios. Entonces creemos que en esta divinidad, en este ser divino, se encuentra el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Pero no son tres dioses, como dijimos recién, sino un solo Dios en tres personas. Aunque el término Trinidad, la palabra, porque algunos discuten esta cuestión, ¿no? La palabra Trinidad no se encuentra, no se halla en las Escrituras. Esto no es un impedimento para la declaración doctrinal trinitaria, ya que hay suficiente evidencia en la Biblia para sostenerla. Es decir, la palabra Trinidad uno no la va a encontrar en la Biblia, porque es un concepto teológico. Ahora, que una palabra no esté en la Biblia significa que eso no sea existente o no sea real. Por ejemplo, la palabra astronauta no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces los astronautas no existen. Cualquiera diría: no, ese es un argumento bastante tonto, ¿cierto? Bastante sin sentido. La palabra automóvil, celular, computador no están en la Biblia, entonces no existen esas cosas. Es un argumento sin sentido, vacío en sí mismo, se cae por su propio peso. De la misma manera, porque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, no significa que la Trinidad no exista, sino que la Trinidad puede ser observada y demostrada a través de las Escrituras. Por ejemplo, y aunque este no es un estudio acerca de la Trinidad, en el mismo capítulo 1 del Génesis, cuando llegamos al versículo 26, ya tenemos allí una primera insinuación de la pluralidad de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que este ser divino, este ser Dios, es un ser plural. ¿Por qué? Porque dice Génesis 1:26, mientras Dios venía diciendo: sea la luz, produzca la tierra, produzcanse los animales o puéblese la tierra de especies vegetales, semillas, cosas así. Cuando llega la creación del hombre, versículo 26 del capítulo 1 del Génesis, entonces dijo Dios, este ser divino: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Entonces, vemos a este ser divino hablando en plural. ¿Cómo se explica esto? Bueno, algunos han sugerido, bueno, Dios simplemente le estaba hablando a los ángeles, pero entonces eso constituiría a los ángeles como co-creadores del ser humano. Es decir, los ángeles han creado también juntamente con Dios al ser humano, algo que no se afirma en ninguna parte de la Biblia y algo que sería absolutamente contrario a la enseñanza de la propia Biblia. Los ángeles no son creadores. Si bien los ángeles son seres ciertos espirituales que Dios ha creado antes que el ser humano, pero nunca se afirma que los ángeles sean parte de la creación del hombre, de ninguna manera. Entonces, la única explicación que este es un diálogo intratrinitario, es decir, Dios, el Padre, hablando con Dios, el Hijo, y hablando con Dios, el Espíritu Santo, es quien formula esta declaración, hagamos. Y eso sí tiene sentido porque la Biblia en otros textos a través de la Biblia nos va a decir que Dios el Padre es nuestro creador. Amén. Pero también la Biblia va a afirmar que el Espíritu Santo es quien nos ha creado. Y también va a afirmar la Biblia en el Nuevo Testamento que Jesucristo nos ha creado. Y uno diría, bueno, ¿y entonces quién nos creó? Dios. Por eso Dios dice, hagamos. Entonces, allí sí tenemos una coherencia a través de las Escrituras de cómo nosotros llegamos a la existencia. Nosotros somos personas distintas de la creación. Tenemos la imagen de Dios. No se dice que los animales fueron creados a imagen de Dios, ni los peces, ni las plantas. Si bien en ellos hay vida, es una vida distinta a la del ser humano. El ser humano es el único que goza la imagen y la semejanza de Dios. Y esto de imagen y semejanza tenemos que entenderlo no como que el ser humano tiene las mismas cualidades de Dios. No, eso sería un error, eso sería extralimitarnos. Sino que tenemos que entenderlo como que Dios le ha conferido al ser humano, a nosotros, ciertas características, no todas las características, sino ciertas características de su propia persona. Por ejemplo, el hombre es un ser espiritual. La Biblia dice que Dios es espíritu. Por ejemplo, el hombre tiene conciencia. Dios tiene conciencia. El hombre tiene emociones, sentimientos, inteligencia, voluntad propia. Los animales no tienen conciencia de sí mismos. El león no dice, bueno, voy a cazar una gacela hoy porque la semana que viene tal vez haya escasez de gacelas. Él simplemente cuando siente hambre trata de cazar una gacela y si no caza ninguna, bueno, le robará a alguien por allí su presa para satisfacer las necesidades del momento y nada más. Tiene instinto, pero no tiene conciencia. El ser humano también tiene una conciencia moral. La evolución no puede explicar esto. ¿Cómo, si todo evoluciona absolutamente de lo mismo, solamente la conciencia moral se encuentra en el ser humano? Es decir, el ser humano es el único que se plantea las cosas moralmente. Esto está bien, esto está mal. Los animales no se plantean eso, los peces no se plantean eso. Un tiburón cuando mata a una foca o a un pez más chico, él no piensa, la verdad me excedí hoy, Dios perdóname porque no tendría que haber matado a, no sé, a cuatro sardinas, con una era suficiente. ¿Me explico? Hay una conciencia moral del bien y del mal en el ser humano. Y eso también lo va a explicar la Biblia, que es el principio que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Por eso nosotros, básicamente, todos los seres humanos, en cualquier parte del mundo, tenemos más o menos las mismas nociones. Sabemos que hay un Dios, lo sabemos. Aunque no le conozcamos, pero sabemos que hay un Dios, por eso en toda persona hay la necesidad de buscar lo espiritual. Sabemos que matar está mal. Sabemos que mentir está mal. Sabemos que robar está mal. Sabemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre está bien, es correcto. Y así una serie de principios que Dios ha puesto justamente porque el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios.
La evolución no puede explicar esto. ¿Cómo llegó esta conciencia moral al ser humano y no al resto de la creación? Bueno, la Biblia afirma que este Dios, este ser divino que se manifiesta eternalmente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en definitiva es quien nos ha creado. El Padre nos ha creado, el Hijo nos ha creado, el Espíritu Santo nos ha creado y nosotros tenemos esa impronta en nuestra propia persona. Y decíamos, aunque el término Trinidad no se halle en las Escrituras, esto no es un impedimento para esta declaración doctrinal trinitaria, ya que hay suficiente evidencia en la Biblia para sostenerla. Hay muchos pasajes que uno pudiera citar, yo estoy citando simplemente uno. En el capítulo 11 del Génesis, la Biblia nos va a decir que cuando Dios vio la construcción de la Torre de Babel, Dios dijo, descendamos a ver qué están haciendo y confundamos la lengua, y allí nacieron los idiomas. Génesis capítulo 11. Entonces la Biblia va dando una explicación al porqué del estado de situación de todas las cosas. Hay un Dios creador, hay un Dios que controla, hay un Dios que observa, hay un Dios que da premios, hay un Dios que da castigos, pero también hay un Dios que le ha concedido al ser humano la responsabilidad de dirigir la tierra. A veces la gente se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede aquello y esto otro? Es que no han conocido lo que este Dios ha dicho. Dios ha establecido claramente, por ejemplo, miren aquí mismo, no hago un pequeño paréntesis, en el versículo 26 que leíamos recién, Génesis 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche, y Dios le dio una tarea al hombre, señoree, es decir, él tiene que gobernar. Es el hombre el que tiene que gobernar. La gente se pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay niños que sufren? Si Dios es bueno, ¿por qué le pasó esto a fulano de tal? La Biblia dice, el hombre es el responsable. Yo le di esa tarea a él. Él tiene que rendirme cuentas. Por eso también la Biblia dice que el hombre muere una sola vez, el ser humano, y después el juicio, en el cual nos enfrentaremos a nuestra responsabilidad como seres humanos que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio esta tarea al ser humano. Más adelante, en Génesis, en el capítulo 9, después del diluvio, cuando se abren las puertas del arca y sale Noé con su familia y los animales allí, Dios pone otra responsabilidad más sobre el ser humano. Le dice, a partir de ahora, Génesis capítulo 9, usted si después quiere lo busca, yo le estoy dando la cita. Génesis capítulo 9, Dios le dice al ser humano, a partir de ahora, palabras más, palabras menos, es tu deber, es tu responsabilidad aplicar la justicia. El hombre que derrame sangre de otro hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es decir, que la justicia Dios la ha puesto en manos del ser humano. Y hasta el día de hoy muchas personas, insisto, se siguen preguntando si Dios esto, si Dios aquello. Pero Dios dice, pero esa es tu responsabilidad, ese es tu trabajo. Por eso tenemos policía, por eso tenemos ejércitos, por eso tenemos fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre el ser humano que vele sobre la justicia que hay en la tierra. ¿Pero qué hay en la tierra? Injusticia, maldad, corrupción. Los que tienen que impartir justicia muchas veces son los más corruptos que hay. Y no quiero explayarme para no irme del tema, pero usted sabe cómo está la sociedad. La gente muchas veces culpa a Dios de todas estas cosas. Dios no es el responsable. Es más, si nosotros ahondamos en el Génesis capítulo 3, en el capítulo 3 específicamente, se nos detalla cómo este hombre, como este ser humano, peca contra Dios, desobedece a Dios, y la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por lo tanto, el hombre se convirtió en un esclavo, en un sirviente del pecado, y en definitiva, en un sirviente de Satanás. A partir de Génesis capítulo 3, el hombre está bajo el dominio de Satanás y bajo la esclavitud del pecado. Él no puede hacer otra cosa más que pecar. Por eso su justicia está desvirtuada, por eso su educación está desvirtuada, por eso sus pensamientos están desvirtuados, por eso su conciencia no funciona bien, por eso la sociedad va cada vez de mal en peor. Y de tanto en tanto Dios tiene que
poner freno a la maldad y enviar juicio sobre la tierra. El primer juicio lo encontramos en el huerto del Edén, la expulsión de Adán y Eva y la prohibición de acercarse nuevamente al paraíso. El segundo juicio lo encontramos allí en el diluvio, Dios exterminando a la humanidad que había en aquellos tiempos. El tercer juicio lo encontramos en la Torre de Babel, Dios confundiendo el lenguaje de las personas para que no sigan con sus planes macabros y malvados. Una vez me acuerdo que alguien me hizo la siguiente pregunta, ¿pero eso es acaso no es dividir a las personas? Sí, obviamente. Cuando uno lee la historia allí de la Torre de Babel, en la cual Dios manda el juicio, se va a encontrar que Nimrod, el personaje central de la construcción de la Torre de Babel, literalmente era un dictador, lo que hoy quiere aparecer en este mundo, un dictador. Una persona que gobierna a todos los demás le obedecen, un gobierno único mundial. El principio de este movimiento globalista está allí en Génesis capítulo 11 y Dios tuvo que mandar su juicio. Y así vez tras vez Dios va poniendo orden. Y en este tiempo, mis hermanos, ¿usted piensa que va a ser distinto? Dijo el Señor que la venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Cristo, será como los días del diluvio, los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra, cuando Él hizo llover fuego del cielo sobre 2 ciudades que tenían una moralidad absolutamente corrompida. Dios envía juicio. Y es el justo juicio de Dios. Dios es justo. Y Él va a poner orden y pone orden de tanto en tanto a la humanidad y estamos esperando, mis hermanos, que Él ponga orden nuevamente, porque esta sociedad está totalmente arruinada y perdida. El mensaje del Evangelio se trata de eso, mis amigos. La buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. Para escapar de la ira venidera, para ser librados de la condenación eterna. Si uno ve la historia bíblica, que es la historia de la humanidad, va a ver que Dios hace juicio y justicia. Siempre lo ha hecho. Y este tiempo no va a ser distinto. La buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios por ello. Creemos que durante el bautismo en agua de Jesús se revela la Trinidad divina. Y que cuando Él dio la gran comisión mandó bautizar en el nombre de los 3 miembros de la divinidad. Fíjese que cuando Jesucristo fue bautizado, esto lo podemos ver allí en Mateo, ahora me voy al Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta de este pasaje? El Padre hablando desde los cielos, este es mi Hijo amado. El Hijo bautizándose, porque la Biblia dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne, la segunda persona de esta deidad. Y el Espíritu Santo descendiendo allí como una figura en forma de paloma, posándose sobre la vida de Jesús. Y ahí tenemos claramente expresados y manifestados de esta manera sencilla los 3 miembros de la Trinidad, algo que nosotros nunca podríamos saber por nuestro propio conocimiento. Esto es revelación bíblica. Entonces allí tenemos manifestadas claramente los miembros de la Trinidad, allí en el bautismo. Y también, cuando uno avanza y luego de la muerte y resurrección del Señor en Mateo 28, versículo 19, lo que llamamos la gran comisión, el propósito por el cual la iglesia está sobre esta tierra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que no era claro en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento nunca se menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, hay insinuaciones. ¿Cómo puede ser que Dios hable en plural? ¿Cómo puede ser esas cosas, no? Que está hablando de Dios y dice, y luego el Espíritu de Dios vino. Y uno no termina de entender y no tiene la suficiente claridad en el Antiguo Testamento. Por eso alguien dijo que en el Antiguo Testamento tenemos la Trinidad insinuada.
pero en el Nuevo tenemos la Trinidad manifestada, es decir, está claro que es una Trinidad, que Dios es un ser trinitario. En el Antiguo Testamento nos quedan dudas, ahí ¿cómo es esto? No lo alcanzamos a entender, pero en el Nuevo Testamento queda todo mucho, pero mucho más claro. Entonces Él manda allí a bautizar a las naciones gentiles, es decir, nosotros los no judíos, trinitariamente. Por eso cuando una persona en nuestra iglesia es bautizada, ¿cómo lo bautizamos? Trinitariamente. Creemos que este Dios, este es el punto número 2 de nuestra declaración de fe, es un Dios trino. Es un solo Dios que se manifiesta, que coexiste en 3 personalidades. No hay nada con qué comparar a Dios, pero se sugieren algunas cosas que podrían asemejarse. Algunos usan el ejemplo de 3 fósforos encendidos. La llama es la misma, pero usted a la vez la puede dividir. Se ofrece también como ejemplo la luz. Usted ve simplemente luz blanca, pero si pone un prisma va a ver que en realidad hay 7 colores allí. Pero nuestro ojo alcanza a percibir uno solo. Pero en realidad la luz son 7 colores. Pero nosotros no tenemos la capacidad, si no es a través de algún elemento, de percibir los 7 colores que están emanando. Percibimos uno solo en nuestro espectro. Las notas musicales. En un acorde muchas veces hay 3 notas en una sola. En nuestro oído escucha una sola, pero en realidad el músico ha hecho 3 notas distintas, una superpuesta sobre la otra y suenan como una sola. Son simplemente ejemplos, nada de esto se asemeja exactamente a cómo es Dios, pero son más o menos como para tener una vaga idea, ¿cierto? Él dio la gran comisión, mandó bautizar en el nombre de los 3 miembros de la divinidad. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, es decir, que Jesucristo no es nada inferior al Padre. Como leíamos hoy en la lectura bíblica que hicieron los jóvenes, yo y el Padre uno somos, dijo él. Uno somos. Hay una unidad perfecta, absoluta, armonía. Hay otros textos que nos van a hablar que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es su reflejo, es exactamente. Entonces creemos nosotros que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son coiguales. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una manifestación, no es simplemente algo impersonal, no, es una persona espiritual. Así como los ángeles son personas espirituales, es decir, tienen voluntad propia, tienen conciencia propia, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen inteligencia. Esas son las características de la personalidad. El Espíritu Santo es una persona espiritual, obviamente. Son coiguales, son coeternos. Es decir, el Padre no ha creado al Hijo, el Hijo no ha creado al Espíritu Santo. Ellos desde la eternidad y por siempre existen en esa forma. Son coexistentes. En cuanto a la oración, es cortito este punto. En cuanto a la oración, creemos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ésta debe ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy, lamentablemente, en este tiempo, hace unos años atrás, lamentablemente muchas iglesias están enseñando otro tipo de oración, que no es el modelo bíblico. No hay ningún ejemplo en toda la Biblia de que nosotros tengamos que orar al Espíritu Santo. Ahora, en redes sociales hay muchas oraciones al Espíritu Santo. Repita esta oración, Espíritu Santo y aquello y esto otro. A veces en las iglesias se hace repetir a las personas, ore conmigo, Espíritu Santo, desciende, llena mi vida y cosas así. Pueden sonar muy piadosas, pero no es el modelo de oración. No es como la Biblia nos enseña nuestro trato con la Trinidad. Imagínese que a la hora de hacer un bautismo, en vez de hacerlo como dice la Biblia, en el nombre del Padre
Hijo y Espíritu Santo, a mí si me ocurriera hacerlo, bueno, yo voy a inventar una fórmula nueva. Yo voy a bautizar a las personas en el nombre del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. ¿Está bien? No. Bueno, entonces lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. ¿Está bien? No. Entonces en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. No. ¿Por qué está mal? Porque hay un orden que Dios mismo nos ha dado y ese orden debe ser respetado. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero hay un orden que la misma divinidad nos ha dado y ese orden nosotros tenemos que respetarlo. Nosotros no debemos hacer del Espíritu Santo el centro de nuestras reuniones. Hoy muchísimas iglesias hacen al Espíritu Santo el centro de las reuniones. Alguien lo definió y lo calificó a esto como una iglesia neumatocéntrica. Neuma es espíritu en griego, ¿cierto? De neumático, aire, viento, espíritu. Neumatocéntrica. ¿Por qué? Porque todo se basa en el Espíritu Santo. Manifestaciones del Espíritu Santo, oraciones al Espíritu Santo, invocación del Espíritu Santo, canciones al Espíritu Santo. Dígame qué canción, qué salmo, qué texto hay en la Biblia poético dirigido al Espíritu Santo. ¿Cuál? No hay. ¿Por qué la iglesia hoy, la iglesia contemporánea, ha sacado a Cristo del centro, ha sacado a Dios del centro y ha puesto al Espíritu Santo al centro? Insisto, el Espíritu Santo es Dios, pero si yo bautizo en el nombre del Espíritu Santo, del Hijo, del Padre, o de cualquier otra fórmula que no sea la que está escrita, yo estoy haciendo algo incorrecto, porque no estoy respetando el orden de la Trinidad. Es como que yo quiera ir a su casa y arregle, bueno, una visita a su casa con su hijo, no sé, de 10 años. Pero si es su hijo, él es el heredero, sí está bien, pero él no es la persona que está a cargo. Si yo quiero entrar en un negocio y hablo con un empleado en vez de hablar con el gerente, no estoy diciendo que Jesucristo sea el empleado ni nada, no, es un ejemplo para entendernos. Si este ser divino, este Dios manifestado en 3 personas nos ha dado una fórmula, nos ha dado un orden, nosotros debemos respetar ese orden, simplemente debemos respetarlo. Insisto, hoy la iglesia se ha vuelto neumatocéntrica, dándole énfasis al Espíritu Santo dentro de la congregación, dentro de los cultos, pero ese, vuelvo a reiterarlo, no es el orden bíblico. Ni siquiera para la oración, imagínese para el culto. Ni siquiera para la oración. La Biblia nos enseña un modelo. ¿Cuál es este modelo? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo les enseñó Jesús? De ahí sale el Padre Nuestro. ¿Cómo les enseñó? ¿Qué le dijo? Espíritu nuestro que está... Padre Nuestro. Claro, eso es un modelo, pero ese modelo nos está enseñando. No es que nosotros tenemos que recitar como loros el Padre Nuestro y esa es la oración. No, Él lo que está estableciendo es un modelo de oración. Y este modelo comienza porque mi oración va dirigida al Padre. Cada vez que oramos aquí, mis hermanos, nos dirigimos al Padre. Estos días escuchaba un muy buen comentario también que me hizo recordar algunas cosas. Yo las sabía, pero bueno, uno no todo lo tiene en la cabeza y por ahí alguien te recuerda algo. Ah, este punto está bueno. Y yo dije, bueno, el jueves lo vamos a mencionar también en la predicación. Y es el tema de que cuando nosotros oramos por allí sin entender las cosas y decimos, bueno, Padre amado, tú que diste tu vida en la cruz por nosotros. A ver, el Padre no dio la vida en la cruz por nosotros, fue el Hijo. El Espíritu Santo no fue crucificado por nosotros en la cruz, fue el Hijo. ¿Se entiende? Entonces nosotros, copiando a veces, o no dándonos cuenta, está bien porque por ahí estamos en un proceso de aprendizaje, comenzamos a mezclar las cosas.
comenzamos a revolverlas, comenzamos a acomodarlas de una manera incorrecta. No es así. Entonces, aún el Señor nos enseñó a cuál es el orden en nuestra oración. También la Biblia les enseñó, por ejemplo, a los corintios cuál es el orden en el culto. No se puede hacer cualquier cosa en el culto. Los cultos cristianos tienen que ser ordenados, hay un orden. Y en definitiva ese orden tiene que darle la gloria a Dios. Es decir, Dios tiene que ser exaltado, Dios tiene que ser reconocido en todo lo que hacemos en nuestros cultos. Hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo estas cosas, irlas practicando y no estar mezclando, insisto, eso de mencionar a Dios, el Padre, como aquel que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Eso, mis hermanos, es un error. De hecho, es una antigua herejía llamada patripasionismo. Patri de padre, pasión. El que en vez de la pasión de Cristo es la pasión del Padre. ¿Se entiende? Es un error. Es un error. Entonces, ¿nosotros qué enseñamos como iglesia? En cuanto a la oración, creemos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ésta debe ser dirigida ¿a quién? Al Padre, en el nombre del Hijo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso nuestras oraciones, ¿cómo terminan? En el nombre de Jesús. O podemos orar, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús nos dirigimos a ti. Porque es a través de ese mediador, no es de María, no es a través del Espíritu, no es a través de ninguna otra cosa, es a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es el único mediador, Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote ascendido a los cielos. Entonces, en cuanto a la oración, creemos, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ésta debe ser dirigida al Padre, en el nombre del Hijo, ya sea al principio o al final, no importa, pero es en su nombre. Nosotros no tenemos acceso al trono de la gracia, no tenemos acceso al Padre, sino es solamente a través de Jesucristo. Por eso es en su nombre. ¿Y usted con qué derecho viene a presentarse ante mí? En el nombre de Jesucristo. En nombre de Él, en nombre de nuestro mediador, en nombre de nuestro intercesor. Y bajo la guía del Espíritu Santo, es decir, la guía del Espíritu Santo es su palabra, lo que Él nos ha enseñado, porque como decíamos en el punto anterior, el jueves pasado, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres, apóstoles y profetas escribieron esta Biblia siendo guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, una oración correcta es una oración que se ajuste a lo que la Biblia enseña. Dios no va a responder cualquier cosa. De hecho, cuando Jesús le enseñó a orar a los discípulos, Él les dice también, no penséis en hacer vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Escuchó eso? No es tanta palabra que yo doy. Jesús dijo, no es la palabrería. No es como a mí se me ocurre, no es como a mí se me viene a la mente, no, tenemos que orar, como dice la Biblia, también con entendimiento. Con razón los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Cómo aprenden los jóvenes a orar? Escuchando a los que llevamos más tiempo. Por eso tenemos que orar bien. Porque ellos van a aprender a orar escuchándonos a nosotros. Y si nosotros oramos mal, ellos van a aprender mal. Los discípulos escuchaban orar a Jesús y su oración era de una manera, de una forma que ellos no era la de ellos. No era lo habitual, no es lo que ellos entendían o lo que les habían enseñado o lo que habían copiado de otros. A tal punto que le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y también nosotros tenemos que aprender a orar, a cómo dirigirnos ante Dios. ¿Cuál es la oración correcta? La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Escritura, ¿no? Pero esta oración eficaz solamente es aquella oración que se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no va a responder cualquier petición.
La Biblia dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que es la Biblia, Él nos oye. Entonces Dios no responde cualquier petición. No, pero Dios, te pedí tantas veces por tal cosa. Dios no va a responder cualquier petición por más que se la hagamos 20 veces. Viene mi nieta de 8 años y me pide 50 veces, abuelo, dame $100. Primero, no los tengo. Segundo, si los tuviera, no te los voy a dar por más que me lo pidas 100 veces. ¿Verdad que no? Sería un irresponsable. Entonces nosotros podemos estar pidiendo mucho a Dios. Y Santiago, ¿qué dice acerca de la oración? Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís mal. Dios no responde cualquier oración. Entonces, aquí no estamos hablando, ni me quiero explayar tanto acerca de la oración, que sería otro tema, pero en cuanto a la oración, creemos, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ésta debe ser dirigida al Padre. Este es nuestro punto principal. En el nombre del Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia. O sea, tiene que tener ciertos condimentos, tiene que tener cierto contenido la oración. Cierto contenido. Después, la oración puede ser, para terminar el tema de la oración, de pie, acostado, arrodillado, tirado en la presencia del Señor, encerrado en el cuarto congregacionalmente, no importa. Uno puede ir orando en el Espíritu mientras va a trabajar y va en bicicleta. Uno puede ir hablando con Dios en el colectivo, en la micro, en el vehículo, en el taxi, donde sea. Uno puede ir caminando y hablando con Dios mientras va a hacer las compras. No hay problema. Dios escucha la oración de un corazón contrito y humillado. Pero esa oración tiene que ser correcta. Por eso es importante que aprendamos a orar. No enseñamos, para ir terminando, no enseñamos oraciones, ya sean personales o grupales, que sean dirigidas al Espíritu Santo. Nosotros no enseñamos eso. Así que nadie aquí cuando ore, no ore dirigiéndose al Espíritu Santo, ore como enseña la Biblia. Oremos como enseña la Escritura, ya que no hay ningún ejemplo bíblico al respecto. Quiero leer simplemente algunos detalles anexos a nuestra declaración de fe. Y que tiene que ver con lo que hablábamos recién acerca de la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia. En el Antiguo Testamento se enfatiza siempre la unidad. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, en el Antiguo Testamento se enfatiza la unidad, pero aún en el Antiguo Testamento se habla de la pluralidad. Porque, por ejemplo, a Dios se le llama Adonai. Y Adonai es una palabra plural, que si se tradujera exactamente al castellano sería los señores, no el Señor. La palabra Elohim, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, así dice el texto hebreo, Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La palabra Elohim en realidad es una palabra plural. Si se la tradujera exactamente diría, en el principio los dioses creó. Pero la conjugación en el castellano no, los dioses crearon, no los dioses creó. Entonces, al traducirlo al castellano se utiliza la palabra Dios, que es este concepto, este ser. Este ser, como decíamos recién, es un ser plural. Por eso en el principio creó Dios, creó en singular. No crearon. Pero la palabra solita en realidad es plural. Y en el Nuevo Testamento, como decíamos hoy recién, nos habla de varias de estas palabras que se utilizan, o de estas menciones, ya sea al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Por ejemplo, se habla de que el Padre nos elige. El Padre ama al mundo y el Padre da buenas dádivas, pero se dice que el Hijo es quien sufrió por nosotros, el Hijo es quien nos redime, el Hijo es quien nos sustenta.
Pero también se dice que el Espíritu Santo es el que regenera, el que fortalece y el que santifica. Entonces, cada uno de los miembros de la Trinidad tiene una función específica, en este caso en relación al creyente. Mis hermanos, sin duda, estas cuestiones dan para muchas dudas e inquietudes, pero le animamos a seguir repasando y estudiando la palabra de Dios para que Él vaya iluminando nuestra mente y nosotros podamos seguir conociendo más y más de la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta noche. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.